hermano y amigo. Capítulo 6. Continuamos estudiando eh, de forma expositiva, como empezamos hace unos meses ya, el Sermón del Monte. Vamos en el capítulo número 6. Y hoy vamos a ocupar del versículo 19 al versículo 34. Puedo indicar con un amén cuando lo haya localizado. Y mi recomendación, ¿no? Como siempre, es pues, al menos ya usted sabe lo que el martes vamos a, el miércoles vamos a hablar o el domingo, pues venga ya preparado ahí, listo en ese pasaje. Dice la palabra, partiendo del versículo, ¿qué dije yo? 25, aquí digo 19, pero bueno, se equivocó. No, desde el 25. Ah, me equivoqué en la información que le da a los hermanos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Puede tomar asiento. Hoy vamos a comenzar a estudiar esta última sección del capítulo 6 de Mateo, y le confieso que tenía toda la intención de tratar el pasaje completo el día de hoy, pero vamos a tratar de hacerlo diferente y vamos a dividirlo por lo menos unos 2 o 3 sermones. Así que por las próximas semanas estaremos hablando del afán y la ansiedad y la preocupación. Así que lo motivo a que no se los pierda. Nosotros somos ciudadanos, no somos ciudadanos de esta tierra, somos peregrinos. Y esta es la principal razón por la cual el Señor Jesús quiere cambiarnos la cosmovisión, o sea, la forma en que vemos las cosas, porque antes de ser alcanzados por Cristo, la forma en que nosotros veíamos las cosas era de acuerdo a cómo el mundo veía las cosas, es decir, de una forma totalmente mundana o mundanal. Pero el creyente que pone su mente en las cosas celestiales, o que aprende a mirar bajo una cosmovisión cristiana o cristocéntrica, mirando las cosas celestiales que van a venir, será de mucho impacto en este mundo terrenal. Y lo más seguro que la primera pregunta que usted estará haciendo es, pastor,
¿Y qué tiene que ver este versículo que acabamos de leer con los versículos que estudiamos la semana pasada? Bueno, eso es una de las cosas que vamos a tratar de contestar el día de hoy, porque a simple vista parece ser que el Señor Jesús está hablando de otra cosa. Pero lo interesante es que si usted puede mirar el versículo 25, usted encuentra que el Señor Jesús comienza, por tanto os digo. Esta palabra por tanto es una cláusula de conexión, donde nos deja ver, nos deja claro que lo que está pronto a decir está íntimamente relacionado con lo que él acabó de decir. Rápidamente, para aquellos que no estuvieron la semana pasada o en los últimos 2 o 3 sermones sobre estos versículos, del versículo 19 hasta el versículo 24, ¿de qué habló el Señor Jesús? El Señor Jesús habló sobre la codicia, habló sobre la avaricia, habló sobre no poner la mirada en las cosas terrenales. Nos habló de no servir a dos señores, que no podemos servir ni a Dios ni a Mamón. Otra forma de decirlo es que no debemos buscar la felicidad en las cosas terrenales, lo que el mundo nos ofrece, sino que nuestra mirada debe estar en lo celestial. ¿Por qué dijimos que no tenemos que tener la mirada en las cosas terrenales? Dijimos primero porque son pasajeras. Hoy están y mañana no están. Dijimos que no debemos ponerla porque nuestro corazón será dominado por esas cosas terrenales. No debemos poner la mirada porque las cosas terrenales nublan nuestra visión, nublan nuestro entendimiento. Y también miramos el texto anterior, nos ayuda a entender que el dinero, poner el amor o el enfoque al dinero, nos lleva a quitar el foco de atención que debe estar únicamente ¿en quién? En Dios. Entonces esa es la razón por la cual el Señor Jesús en el versículo 25 comienza diciendo, por lo tanto, por todo lo que hablé, por la codicia, por la avaricia, por los tesoros en la tierra, por lo tanto, no os afanéis. ¿Por qué? Por vuestra vida. De los versículos 19 al 24 nos estudiamos no afanarnos por las cosas terrenales. Versículo 25 al 34 vamos a hablar de no afanarnos. ¿Por qué? Por nada. Aún incluyendo esas cosas que tú y yo creemos que son necesarias para nuestra vida, como es que la comida, el beber o la bebida y el vestido. Entonces, ¿cómo conectamos una cosa con la otra? Es muy fácil. En los versículos 19 al 24, el Señor enfrenta el problema de la codicia y la avaricia. Y en el versículo 24, 25 al 34, el Señor revela o saca a la luz cuál es la raíz de la avaricia y la codicia. Hermanos, la raíz de la avaricia, la raíz de la codicia, del amor al dinero, el Señor Jesucristo nos dice que es el afán y la ansiedad por las cosas de este mundo. Y pongamos atención porque las cosas pequeñas son las que se adueñan de nuestra vida y nos llevan a tener serios problemas. Por ejemplo, cuando estudiamos sobre la ira y el enojo, dijimos que cualquiera que se enoja contra su hermano, cualquiera que usa palabras hirientes contra su hermano en un momento de ira, dice la palabra que esa persona es culpable ¿de qué? De homicidio en su corazón. ¿Por qué, pastor? Porque la raíz del homicidio es la ira desmedida ¿hacia quién? Hacia otra persona. Y usted pregúntele a cualquier investigador y eso le van a decir. La raíz del homicidio es la ira desmedida hacia otra persona. Cuando la gente o dice un montón de cosas, cuando la gente se controla, dice, ay, yo no sé lo que me pasó. No, usted sí sabe lo que le pasó. Se dejó controlar por la ira y dijo hasta
lo que no tenía que decir. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia condena el adulterio. La misma Biblia que condena el adulterio, condena las miradas inapropiadas. ¿Por qué? Porque la raíz del adulterio, del acto físico, es consecuencia ¿a qué? A esas miradas inapropiadas que empiezan a dar cabida en nuestro corazón. Así que hermanos, el afán y la ansiedad por las cosas de este mundo, el afán y la ansiedad aún por lo que vas a comer, por lo que vas a beber, por lo que vas a vestir, son la raíz de la codicia y la avaricia, que va madurando y que simplemente luego salen a la luz. Entonces, puesto que hay que tomar una decisión entre a quién, entre escojo a Dios o a Mamón, o sea, el Dios de las riquezas, por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Es decir, no sigan poniendo tu corazón en las cosas terrenales, tales como la comida, tales como la bebida o como el vestido, porque vuestro Padre Celestial, que conoce todas tus necesidades, no se preocupen, Él se va a ocupar de suplir toda y cada una de ellas. Hermanos, si Él nos ha dado lo más grande, ¿qué es lo más grande que tú y yo tenemos? ¿La qué? La vida. Dios dice, mira, si yo te he dado a ti lo más grande que es la vida, no te daré también lo menor, que es lo menor, que te alimentes, que tomes y vestido. Y cuando digo bebida estoy hablando de jugo, y no, yo estoy hablando de esas otras cosas. O sea, tengo un conflicto en este mismo momento con eso. O sea, cuando digo bebida estoy hablando de tu juguito, de tu sweet tea, todas esas cuestiones. No estoy hablando ni de las caguamas, como dicen los hermanos mexicanos. Los mexicanos, perdón. Él pregunta en el mismo versículo, ¿no es la vida, no es la vida más importante que la comida? ¿No es la vida más importante o tu cuerpo no es más importante que la ropa? Entonces, hermano, no podemos confundir las prioridades que el Señor Jesús está presentando aquí. Ahora, con esto en mente, vamos a pensar en algunas cosas que Jesucristo hace en este pasaje. Y creo que este es uno de los pasajes más conocidos en el cristianismo. Yo estoy convencido que por ahí un 90% de los cristianos se conocen este pasaje y sobre todo el versículo 33. Pero creo que es uno de los menos aplicados en la vida diaria dentro del cristianismo. Y Cristo, una forma magistral, llamémoslo de esta manera, por medio de preguntas nos lleva a conclusiones lógicas en lo que Él quiere. Cristo en este pasaje nos hace 8 preguntas. Quizás en la Reina Valera usted no lo encuentra muy claro, pero si usted lee la Nueva Traducción Viviente, usted encuentra las 8 preguntas bien claritas allí. Hace 8 preguntas, hace 3 argumentos, nos presenta 3 prohibiciones y nos da 3 conclusiones a ello. Las preguntas usted las va a encontrar en el versículo 1, versículo 25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Segunda pregunta, versículo 26. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27, tercera pregunta. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, añade a su estatura un codo? Ahora déjeme aclarar algo interesante allí. El punto que está hablando aquí no es si usted crece un poquito más. Lo que está hablando aquí en el original hace referencia, y lo vamos a estudiar más adelante, y quizás yo tenga un poco de conflicto a lo que voy a decir, porque algunos miembros de la congregación han perdido seres familiares hace poco y otros tienen algunos enfermos. Pero lo que está diciendo aquí es que por mucho que usted se afane, usted no le va a poder añadir nada más a la vida. Es decir, el día que el Señor decida que la vida para alguien se acaba, se acaba. Dios decidió un día, el 30 de noviembre yo iba a nacer. Y Dios decidió, no sé qué día, puede ser mañana, ahora, de aquí a un mes, no sé cuándo, se va a acabar la vida. Y el día que se me acabe la vida, si mis hijos están vivos, si mi esposo está vivo, tienen que darle gracias a Dios porque se cumplió el propósito de Él. Y aún si mis papás están vivos.
porque ese día Él va a decidir. Entonces, eso es lo que dice este pasaje, y se lo digo desde ahora. Un día, Dios ya estipuló el día en que usted o su familiar se va a ir. Así que el día que se vaya, no entre en conflictos con Dios, dele gracias a Dios, porque Él está cumpliendo su propósito. Cuarta pregunta, versículo 28. ¿Por qué os afanáis? Quinta pregunta, versículo 30. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Sexta pregunta está en el versículo, la sexta, séptima y octava pregunta está en el versículo 31. En la nueva versión, nueva traducción viviente está clara, en la Reina Valera no se ve muy clara, pero es, ¿qué comeremos? O ¿qué beberemos? Séptima y octava. ¿O qué vestiremos? Encontramos tres prohibiciones. ¿Dónde están? Versículo 25. No os afanéis. Versículo 31. No os afanéis. Y versículo 34. No os afanéis. Y encontramos tres argumentos. ¿Cuáles son los tres argumentos? Donde Jesús dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? ¿Cuál es la conclusión a la que Él llega? Si Dios te dio vida y cuerpo, Él te dará el alimento y la ropa. Segundo argumento y su conclusión. ¿No sois vosotros más valiosos que las aves? ¿Cuál es la conclusión? Si Dios cuida de las aves, debemos concluir que Él también va a cuidar ¿de quién? De nosotros, o cuidará de ti. Tercer argumento y su conclusión. Si Él viste la hierba y el campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, debemos concluir que Él hará mucho más, ¿por quién? Por nosotros. Así que, hermano, el contenido, digamos, es parte del contenido. Ahora, el contenido de este pasaje está claramente expresado en estos 5 versículos, y ya lo hemos dicho. El contenido de este pasaje es el afán y ¿qué? La ansiedad y la preocupación. Y algo más que encontramos aquí en este pasaje es que encontramos una orden expresa de parte de Dios. ¿Cuál es la orden expresa o la prohibición clara que el Señor Jesús hace a sus hijos? ¿Cuál es? Y la dice 3 veces, versículo 25, versículo 31 y versículo 34, y usted lo puede subrayar si quiere, los que les gusta subrayar. La orden expresa es, no os afanéis. No es una opción, no es si tú quieres afánate, si tú no quieres no te afanes, no. Dice, no os afanéis. Ahora vaya al pasaje paralelo, en Lucas 12, por favor, versículo 29. Para que lo leamos allí. Lucas 12, 29. Donde encontramos una vez más ahí la orden clara. Dice, vosotros pues, no os preocupéis. No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Allí vemos una vez más, mis amados hermanos, la orden de parte de Dios para sus hijos es no se preocupen. Ahora, cuando yo pensaba en esto, recordé lo que alguien dijo, que la palabra en inglés worry, que en inglés worry, que traducimos preocupación, venía de la palabra alemán, de una palabra en alemán que en alemán significa ahorcar. Así que cuando Jesús nos dice no nos preocupemos, es algo mucho más profundo. Está hablando de esas preocupaciones que nos asfixian, esas preocupaciones que nos ahogan. Y Cristo nos está diciendo aquí, hijos, no debes preocuparse ni siquiera por esas cosas que consideramos necesarias, la comida, lo que vamos a beber y lo que vamos a vestir. Ahora, note algo importante y algo interesante en este pasaje. Jesucristo está tocando cosas que son fundamentales. ¿Para qué? Para la vida humana. Cosas que tú y yo necesitamos a diario. Porque no hay aquí nadie que coma el lunes y espere hasta el próximo lunes para volver a comer. ¿O habrá alguien aquí?
O que beba el lunes y espere hasta el próximo lunes para tomar agua. O que se vista el lunes y espere hasta el próximo lunes para volverse a vestir. ¿Cierto? No hay nadie que haga eso. Entonces él toca cosas importantes. Hermano, yo no quiero que usted pierda el rumbo de las cosas aquí. Jesús lo que quiere es que nosotros no permitamos que aún las cosas importantes o necesarias para nuestra vida diaria nos roben la tranquilidad y la confianza que debemos tener únicamente en Dios. Hermano, porque si nosotros nos dejamos manejar aún por esas cosas o por esas bendiciones que Dios nos ha dado, hermano, se pueden convertir en una maldición para nuestras vidas. Hermano, el efecto del afán, el efecto de la ansiedad de nuestra vida puede ser devastador. Y lo presento de esa manera porque si usted no lo busque, pero usted en Mateo capítulo 13, versículo 22, Cristo está dando la explicación de la parábola de la semilla, ¿no? La que cae en buena tierra, la que cae en tierra dura, la que cae en espino, la que cae en piedras. Y Cristo da la explicación, y miren lo que dice en el versículo 22, va a estar en su tablet al frente. Dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. La traducción, lenguaje actual, mire cómo dice, solo piensan en lo que necesitan y en hacerse ricos. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice así, el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo a las riquezas. Hermano, muchas veces por eso es que no hay fruto en la vida del creyente. Tenemos que reconocer que hay muchas personas que llegan al templo domingo tras domingo, semana tras semana, a escuchar predicación tras predicación, sermón tras sermón, y parece que la palabra no hace efecto en sus vidas. Y una de las razones, porque hay más, pero una de las razones es por el afán y la ansiedad a las cosas de este mundo. ¿Qué voy a comer al rato? ¿Qué voy a comer mañana? Oh, ya mañana es lunes. Oh, esto y lo otro. El afán y la ansiedad a todas esas cosas están ahogando la palabra que están recibiendo. Así que el problema no es la palabra. El problema no es el predicador. El problema es la tierra. Un corazón cargado de afán. Un corazón cargado de ansiedad. Ay, mi familiar está enfermo. No esté ansioso. Descanse en el Señor. Con poco si usted se afana lo alivia con afanarse. No he escuchado al primero que diga me afané y estuve ansioso y mi familiar se sanó. No, descanse en el Señor. Descanse en el Señor. Cristo dice el afán de este mundo ahoga la palabra. ¿Sabe qué recordé cuando pensaba en esto? El caso de Marta. Cuando Cristo visitó la casa de Marta y María, ¿recuerdan ustedes ese pasaje? Cristo le dice a Marta, Marta, afanada y turbada estás en una cosa. ¿Cierto que así dice? Porque dicen que sí, algunos que dicen así. No, así no dice. Dice, afanada y turbada estás. ¿Con qué? Muchas cosas. Hermano, el afán, la ansiedad de Marta era tanto que ni la misma presencia del Señor Jesús hubo efecto en su vida. Estaba tan afanada, mire, el hermano, el afán nos nubla la visión, nos nubla el entendimiento. Marta tenía al creador del universo, al sustentador del universo. Marta tenía a su Salvador en sus narices. Y Marta estaba preocupada y afanada con muchas cosas. ¿Cuántas Martas y Martos hay aquí hoy?
Mire, hermano, el mismo Dios que estaba con Marta ese día, creo yo por la palabra, hoy está presente, porque él prometió estar presente cuando su pueblo se reuniera. Yo creo que Él está presente en este lugar. Y no necesito sentir un escalofrío ni nada. Él está presente en este lugar porque Él prometió estar en medio de su iglesia. Hermano, pero ¿cuántos de nosotros estaremos más pensando en otra cosa, preocupados por otra cosa, que por lo que el Señor quiere decirnos esta mañana? Preocupados por cosas que Dios prometió en su palabra, que Él se ocuparía de ellas. Así que, hermano, este tema es pertinente a cada uno de los hijos de Dios en cada momento. Tenemos que aprender a hacer la diferencia como iglesia entre el afán y la ansiedad, la preocupación desmedida y esa preocupación legítima. Aquí, y es bueno hacer esta distinción porque alguno estará pensando, bueno, listo, como dice que Dios tiene cuidado de mí, ya no tengo que preocuparme por los míos. No, eso no es lo que Cristo está diciendo aquí. Otros dirán, bueno, como vivimos por fe y andar por vista y por fe, pues bueno, pues entonces yo no debo ocuparme de nada, porque el mismo texto dice, mira las aves del cielo, Dios los alimenta, entonces Dios también me va a alimentar a mí. Hermano, eso no es lo que Cristo está diciendo aquí. Cristo lo que está prohibiendo es el afán, la ansiedad, pero no está prohibiendo tu responsabilidad de suplir tus necesidades. Son dos cosas diferentes. ¿Qué dice Tesalonicenses 3:10? ¿No? El que no trabaja, que no coma. ¿No? Algunos pensaron que Cristo venía y dejaron de trabajar. Pablo dijo, no, ponga a trabajar porque el que no trabaja, que no coma. Hermano, recuerde que Dios, ahora tampoco me diga, ya no voy a trabajar más porque Dios me va a alimentar. No, hermano, por favor, no se vaya al extremo, ni busque excusas. El trabajo, ¿sabe lo que es el trabajo? El trabajo es el medio por el cual Dios provee para nosotros. Para su protección, para su provisión, para su alimento. Hermano, el trabajo no es una maldición. Antes de que el pecado entrara, ¿sabe qué estaba haciendo Adán? Trabajando. Así que el trabajo no es una maldición. Que cuesta más a consecuencia del pecado es otra historia. Pero no es una maldición, es una bendición que Dios nos dio y lo estableció por medio, el trabajo es por medio del cual Dios suple las necesidades de su hijo, de sus hijos. Timoteo, ¿qué dice? Timoteo 5:8. En la Nueva Traducción Viviente lo dice interesante. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente a los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Imaginen los términos que lo pone el apóstol Pablo. Así que si usted es de los que se desentiende de sus familiares o de sus papás porque ya no saben, que mire cómo se las arregla, y dice que es cristiano, Pablo está diciendo que usted es peor que un incrédulo. Arrepiéntase. Por ejemplo, el pasaje dice que Dios provee para las aves. Pero yo no he visto, no sé, yo no veo mucho esas cosas de la naturaleza, pero me imagino, y yo creo que usted tampoco lo ha visto, yo no me imagino a un pájaro o a una ave parada en una rama esperando que Dios le traiga el gusano para comérselo. ¿Qué está haciendo? Estamos aquí esperando que Dios me traiga el gusano. Tampoco la veo parada en una rama esperando que la pajita pase para atraparla y para luego ir a hacer el nido. No. Yo veo a los pajaritos haciendo todo lo contrario. Ellos salen porque Dios ha puesto en ellos un instinto. ¿Para qué? Para buscar el alimento. Así que lo mismo es con nosotros. Así que dejemos de estar excusándonos. Esto no es una excusa para que usted diga, ahorita no trabajo. No, siga trabajando y dele gracias a Dios por su trabajo. Y mañana vaya con toda la energía, con toda la alegría, como si fuera viernes. Como si fuera para el Señor, como dice la palabra. Entonces, hermanos, si el Señor y Salvador de nuestras vidas, Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas, tenemos que estar claros. Él también es nuestro proveedor y nuestro sustentador. Ahora, ¿por qué no debemos afanarnos? Y yo le quiero darle a usted al menos dos razones que encontramos en este pasaje por las cuales no debemos afanarnos, ni llenarnos de ansiedad, ni llenarnos de preocupación. Y creo yo que estas dos razones son fuertes. Primera razón, porque el afán, la ansiedad, la preocupación es pecaminosa. Hermano, la ansiedad
El afán, la preocupación, amados hermanos, aún por la comida y por la bebida, es pecaminosa. Y la segunda razón, hermanos, porque el afán y la ansiedad, la preocupación son paganas. Vamos una por una. Versículo 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Si yo me paro y le digo aquí, hermano, la codicia es pecado, el creyente dice, amén, gloria a Dios, pastor. Hermanos, la avaricia es pecado, amén, pastor, gloria a Dios. El adulterio es pecado, amén, pastor, gloria a Dios. Hermano, la preocupación es pecado, la ansiedad es pecado. Ay, pastor, tan exagerado. Yo no creo que sea para tanto. ¿Pecado? ¿Pero cómo va a ser pecado? Pastor, ¿por qué es pecaminoso? Hermano, porque estamos desobedeciendo un mandato directo del Señor Jesús expresado en 3 versículos y en su pasaje paralelo en Lucas también. Versículo 21, 25, no os afanéis. Eso es una orden de parte de Dios. Versículo 31, no os afanéis. Versículo 34, no os afanéis. Por eso es pecado, porque estamos en franca desobediencia al mandato de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice su palabra, le es pecado. Pastor, ¿qué es pecado? Bueno, vamos a mirar la respuesta. Juan, primera de Juan 3:4. Ahí encontramos la respuesta. Porque pensamos que pecado es matar, robar, adulterar. Pero si dicen que pecado es la ira, entonces eso ya no es pecado, pastor. Lo dije una vez, ¿no? Esto está dentro de los pecados respetables que llamamos o que llama la gente. ¿Cuáles son los pecados respetables? Bueno, son pecados, pero no diga nada. O sea, tranquilo, porque todos los hacemos, entonces no digamos nada. Pues no, hay que decirlo. Miren lo que dice 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también ¿qué? La ley. Pues el pecado ¿qué es? ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Según este versículo, no el pastor Klinger, sino según este versículo, pecado es cuando tú y yo infringimos o violamos o desobedecemos la ley de Dios o un mandato de Dios. Y en este pasaje nos encontramos un mandato claro de parte de Dios. Por tanto, cada vez que un creyente está afanado, cada vez que un creyente está afanado, está infringiendo este mandato. Es decir, estamos pecando contra Dios. El cristiano que permite que el afán y la ansiedad atrape su corazón está poniendo en duda el cuidado protector de Dios para sus hijos. Eso es lo que estamos diciendo cuando nos afanamos. Cuando Dios estamos desesperados afanando, le estamos diciendo: Dios, mira, tú no te ocupas de mí, por como tú no te ocupas de mí, yo tengo que hacer mis cosas. Entonces estamos como Abraham, no queremos ayudarle ¿a quién? A Dios. Dios no necesita que usted le ayude. Estamos diciendo que Dios se preocupa más por las aves y por los lirios del campo que por sus propios hijos que tienen la imagen de Dios. Aquellos por los cuales Cristo dio la vida en la cruz del Calvario. Ahora, no sé si usted está viendo el afán y la ansiedad desde esa perspectiva. Porque si lo vemos de la perspectiva del hombre, eso es normal. No, yo quiero que lo veamos de la perspectiva bíblica. Cuando tú y yo nos afanamos, le estamos diciendo: Dios tiene más cuidado de las aves y de los lirios que de sus propios hijos. ¿Sabe qué dice Romanos 14:23? Dice: todo lo que no procede de fe es pecado. Por eso Cristo dice, o nos lleva a la conclusión, en el versículo que leí, un versículo 30, estamos, hombres, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Hermano, la preocupación es pecaminosa.
La preocupación pone en tela de juicio la fidelidad, la sabiduría, la paternidad y el poder de Dios. Y eso es lo que Cristo está tratando de eliminarlo. Escuchen una vez más el versículo 30 otra vez más. Si la hierba y el campo que hoy es y mañana es echada en el horno y Dios la viste, pare allí por un momento. Él puso su imagen en nosotros. Él nos hizo sus hijos, nos adoptó. Ahora Él pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros? Mucho más, hombres de poca fe. Hermano, si Él cuida de la hierba, ¿no cree que cuidará de usted también? Si Él provee para las aves, aun cuando estamos en la playa jugando y tirándole comida, Él te está usando a ti, me está usando a mí para cumplir su palabra. ¿No lo hará con nosotros? Oh, aquí es donde alguien me dice, pastor, no exagere porque la preocupación es común, la preocupación es natural, la preocupación es natural para el ser humano. Bueno, podemos decir que es normal si entendemos lo que la mayoría entiende por normal. Por ejemplo, que si queremos saber que algo es normal, si los doctores quieren saber cuál es la presión arterial normal de una persona, lo que hace es que llaman a 1000 personas y a 1000 personas le hacen un examen y de ahí sacan un promedio y calculan qué es normal. Así que la preocupación puede ser normal para los hombres, pero no es bíblica. Es normal para los hombres, pero la preocupación no glorifica a Dios. Es normal para los hombres, pero la preocupación no es santa. Es normal para los hombres, pero la preocupación, el afán y la ansiedad, según la Escritura, no edifica. Es normal para los hombres, pero según la palabra de Dios, no te ayuda en tu crecimiento espiritual. La preocupación puede ser normal para los hombres, pero según la Escritura no es digna de imitar. La preocupación puede ser normal para los hombres, pero no te permite proclamar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que me podrá decir que es todo lo normal que usted quiera, pero si no es bíblica, si no glorifica a Dios, el Hijo de Dios, ¿la debe o no la debe practicar? El Hijo de Dios se debe dejar controlar o no se debe dejar controlar por la afán y la ansiedad. Una vez que la afán y la ansiedad quiere empezar a actuar a su vida, el creyente tiene que ponerse en cintura. Oh. Y por lo menos este pasaje llega pertinente, por lo menos a mí, en un momento particular de mi vida, por situaciones donde uno quiere como empezar a... entonces uno vuelve otra vez a la tierra. No, no se deje controlar ni por el afán ni la ansiedad. Dios tiene el control de las cosas. Dios tiene el control de las cosas. Hermano, Dios nos llamó y nos hizo una nación santa. Eso dice Primera de Pedro. Dice que un pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de la luz a las tinieblas, nos llamó de las tinieblas, perdón, a la luz que admirable. Hermano, y la preocupación no hace eso. Un creyente preocupado en medio del mundo, ¿usted cree que le estamos mandando un mensaje al mundo cuando estamos preocupados de que tenemos un Dios poderoso? No, hermano. Hermano, ¿por qué no? Hermano, porque la preocupación, la ansiedad, el afán niegan la fidelidad de Dios. Niegan el control. Mire, uno se afana y se llena de ansiedad y de preocupación. ¿Sabe cuándo? Cuando no tiene el control de las cosas. Porque cuando usted tiene el control de las cosas, ¿usted está qué? Tranquilo, feliz de la vida. Mientras usted tiene el control de sus hijos, usted es feliz de la vida. Yo los tengo controlados. Pero cuando empiezan a crecer y usted ya no tiene el control, empiezan los problemas. Bueno, hay que descansar en el Señor. Hermano, cuando te preocupa, estás negando el control de Dios.
Y según la Escritura, Dios tiene el control de cada una de las cosas. Hasta los pelos de tu cabeza, los que todavía tienen, están contados. Sí, porque ya vemos unos que no tenemos. Hermano, la afán, la ansiedad niega la soberanía de Dios. ¿Qué es ser soberano? Que Él hace lo que Él quiere, cuando quiere y a la hora que prefiere. Hasta quitarte el trabajo si quiere. ¿Quién le dice algo? Si quiere decirle algo, váyale a Job, del capítulo 38 en adelante. Y si eso no lo aterriza, pues entonces no sé. Hermano, llenarnos de afán y la ansiedad niega el cuidado de Dios. Niega la paternidad de Dios. Niega la gracia de Dios. Niega el amor de Dios por sus hijos. Hermano, si hay una gracia común que todo el mundo disfruta, una gracia común que todo el mundo disfruta, hermano, ¿usted no cree que el Hijo de Dios disfruta algunas otras cosas mucho más que esa gracia común? ¿Por qué llenarnos de afán? ¿Por qué llenarnos de ansiedad? Esa es la razón por la cual la afán, la ansiedad, la preocupación no debe ser parte de la vida del creyente. Es más, le digo algo que me acordé un día, que me enseñaron un día. ¿Por qué preocuparse? Mire, si el problema que usted tiene solución, ¿para qué se preocupa si tiene solución? Pastor, y si no tiene solución, ¿para qué se preocupa? No tiene solución. ¿O no, eso no es lógico? No es bíblico, no, eso es una lógica por ahí. Pues es una lógica, ¿cierto? Y si hay solución, pues ¿para qué me preocupo? Si no hay solución, pues tampoco, pues, ya no hay nada que se pueda hacer. Hermano, cuando el creyente se la pasa lleno de ansiedad, lleno de afán, lleno de preocupación, hermano, hace lucir mal a su Padre Celestial. ¿Te has escuchado cuando la gente dice, "Ah, ¿y cómo será el papá cuando ve un niño mal comportando?" Y uno dice, mira, me estás haciendo quedar mal por allá. ¿Cierto? Los papás lo hemos dicho muchas veces. Bueno, ahorita aplíquelo usted y su relación con Dios. Cuando usted anda en la calle desesperado, viene la migra, viene la migra, ¿cuál es? Está haciendo lucir mal a su papá. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Ay, ¿qué? Está haciendo lucir mal a su papá, a su Padre Celestial. Y voy a decir algo que quizás va a molestar a alguno, pero es la verdad. Amigo, si tú no estás en Cristo, Dios no es tu papá y ni pienses que esto se aplica a ti. Suena exclusivista, pero es así. Esto es una promesa a los hijos de Dios, no a todo el mundo. Ahora, tampoco me digas, bueno, pues me voy a hacer cristiano para agarrar esa promesa. Tampoco funciona así, porque eso no te hace cristiano. Lo que hace cristiano es la obra regeneradora de nuevo nacimiento del Espíritu Santo en tu corazón, que te permite ver la miseria espiritual que hay en ti, que te permite ver que estás en pecado y que estás bajo la ira de Dios y que la única solución a ello es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Segunda razón por la cual, esa es la primera, ¿no? Porque es pecaminosa. La segunda razón por la cual no debemos vivir en ansiedad o preocupación o afanarnos, hermanos, porque la ansiedad, el afán, la preocupación son cosas de paganos. Versículo 32, y luego ahondaremos un poco más, pero vamos a darle una pincelada rápidamente. Dice versículo 32, volviendo ahí a Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Ahí está. Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hermano. Los gentiles hace referencia a quiénes? A los paganos. Aunque nosotros somos gentiles porque no pertenecemos a la raza judía, aunque yo sé que algunos se quieren hacer judíos ya porque dicen, no sé, ¿cómo es que dicen? Yeshua Shamahía, ¿no? Entonces Yeshua ya se creen judíos, ¿no? Seguimos siendo gentiles. Estaba haciendo referencia a los paganos.
Jesús está diciendo aquí, miren, no se preocupen ni se llenen de ansiedad porque los paganos, ese es su estilo de vida. El estilo de vida de los paganos es la preocupación, es la ansiedad, es el afán. Yo iba a decir algo a los solteros, pero dejemos a los solteros, tómenles un break. Mire, cuando un pagano está preocupado, el pagano está haciendo exactamente lo que tiene que hacer, preocuparse. ¿Por qué, pastor? Simple. Porque el pagano no tiene a un Dios como padre. Él tiene que preocuparse, él tiene que vivir afanado, tiene que vivir turbado. Primero, porque es un huérfano. Segundo, porque vive sin esperanza. O bueno, pues, sí tiene un padre, pero no lo quiero decir para no hacerlo sentir tan mal. Pero sí tiene un padre. Sí tiene un padre. Pero vive sin esperanza. El creyente, el que tiene un padre, vive con la esperanza de que lo va a ver el día de mañana. El pagano vive preocupado, en ansiedad, porque el pagano no tiene acceso al trono de la gracia. ¿O sí tiene acceso? No, él no tiene acceso. Él todavía está limitado a que tiene que ir a decirle a alguien, he pecado. No tiene acceso. Por lo tanto, no puede contar con esa provisión de Dios. Disfrutará de la gracia común de Dios. El pagano no vive bajo el amparo de Dios. No puede vivir bajo la protección de Dios. Yo he escuchado mucha gente diciendo, es que la Biblia dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Pero se aplica única y exclusivamente a los hijos de Dios. Eso no es para todo el mundo, por favor. Y hay gente reclamando promesas. Es que la Biblia dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Si eres hijo de Dios, recíbela. Si no, no te hagas idea que eso no es así. Y perdóname que te lo diga de esta manera. Suena exclusivista, sí, pero es que es exclusivista, porque la promesa es para Dios. Es que la Biblia dice que todos los que aman, que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén, pero ¿por qué no dice lee lo que dice antes? ¿A quiénes les ayudan las cosas para bien? Todas las cosas. ¿A quiénes? ¿A cualquiera? No, a los que aman y a los que han sido llamados. Tú no amas a Dios, no quieres hacer lo que Dios pide y estás diciendo que esa promesa es para ti. Por favor, no te vistas que no vas. Por eso el pagano tiene que vivir preocupado. Pero el Hijo de Dios, ese no es su caso. ¿Por qué para el Hijo de Dios no es su caso? Bueno, porque el Hijo de Dios tiene un padre como tiene padre. Atrás lo hablamos cuando hablamos la oración, ¿no? Dice, mas tú cuando ores, ora a tu Padre, que está en secreto y ve lo secreto. Padre nuestro que estás en los cielos. Segunda razón por la cual el creyente no anda preocupado, porque tiene un Dios como proveedor. Dios es tu proveedor. Y ya lo estudiamos. Sí, pastor, yo trabajo toda la semana. Si tú trabajas toda la semana, yo no te lo niego, pero porque Dios te da la capacidad para que trabajes toda la semana. Porque el día que Él decida que no trabajas toda la semana, hasta ahí llegó. O pregunte a los que han estado enfermos y han tenido que estar fuera del trabajo por unas semanas a ver. A ver. Segundo, tercero, el hijo de Dios no vive en ansiedad porque tiene un Dios como protector. Tiene un Dios como protector. Tiene un Dios que le da seguridad. ¿Sabe? Yo me acordé de algo que nos pasó a nosotros hace muchos años. Bueno, mejor nosotros, déjalos cuenta, mejor, dejémoslo así. Así que la preocupación es pagana. Y es pagana porque en la antigüedad los paganos, y bueno, hoy todavía, viven preocupados por sus dioses. ¿Y por qué vivían preocupados por sus dioses? Bueno, el Salmo 115 nos da la respuesta. ¿Qué dice el Salmo 115? Bueno, que los dioses paganos tienen ojos, ¿pero qué? Pero no ven. Tienen oídos, no oyen. Tienen manos y tienen pies y no caminan. Por eso están preocupados. Su preocupación es aceptable.
Porque el Dios de ellos con D minúscula ni es soberano, ni es poderoso, ni es omnipotente, ni es eterno, ni es amor, ni tiene gracia, nada de nada. En cambio, el Hijo de Dios tiene un Dios que es soberano, que es todopoderoso, que es omnipresente, omnisapiente, que es un Dios eterno, que es un Dios lleno de amor, que es un Dios lleno de gracia y es un Dios que redimió a su pueblo. Así que aunque en este mundo tenemos que tener la mirada en las cosas del mundo porque la necesitamos, el enfoque nuestro debe ser las cosas que celestiales. Debemos vivir con una cosmovisión celestial, pensando en las cosas de arriba, donde está Cristo. Recuerdo lo que hablamos la semana pasada. Si mi ojo está malo, entonces todo tu cuerpo estará malo en oscuridad. Ya no vivimos bajo los valores del mundo. Mire, el sermón del monte, y lo dijimos al principio, era el sermón donde Jesús establecía la norma de conducta del Hijo de Dios. La norma de conducta suya no es lo que diga el mundo, es lo que dice Dios en su palabra. Porque el mundo dice una cantidad de cosas y cada día las va cambiando dependiendo la temporada. En estos días vi una foto de los 60, de los 70, y digo, imagínense. Usted se viste hoy como en los 70 y lo más seguro es que van a creer que vino con la máquina del tiempo. Pero los principios de Dios son eternos. Hermanos, si el ojo es malo, las cosas de este mundo son las que llaman la atención. Por eso vuelvo y le digo, hay creyentes que, o personas, es que ya no sé ni cómo decirles, ¿no? Que son atraídos más por el mundo que por lo celestial. Y bueno, hay que decirlo, alguien tiene que decirlo. Pero si usted es más atraído por lo del mundo que por lo celestial, perdóneme, pero usted puede estar engañado. Porque una cosa es suplir las necesidades del mundo, hacer lo que tenemos que hacer en el mundo, y otra cosa es vivir atraído por las cosas del mundo. Tristemente, muchos de los cristianos que viven en la preocupación como un estilo de vida. Y sabe, interesante es que Cristo da el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento para no afanarnos, para no entrar en ansiedad? Bueno, el tratamiento está en el versículo 34, 33. No lo vamos a estudiar, pero déjeme darle, estamos en la introducción de estos versículos. Dice, mas buscad en segundo lugar el reino de Dios y su justicia. O primeramente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué sigue diciendo? Y todas estas cosas, por una simple, si usted puso atención durante todo el sermón, donde dice estas cosas, ¿de qué está hablando? Perdóneme. De la comida, de la bebida y del vestido. Todo será añadido. El problema es que hoy nosotros estamos buscando comida, vestido y bebida. Y si queda tiempo, busco a Dios. Es que Dios entiende que tengo que comer, que tengo que vestir, que tengo que escuela. Y el Dios entiende. Y yo no creo en un Dios, porque entonces empezamos, yo no creo en un Dios malo, yo creo en un Dios amoroso. No sé, pero yo aquí leo otra cosa y yo le creo a la Escritura. Que primero busco a Dios y si me queda tiempo busco la comida, el vestido y la dormida. Pero desdichadamente vivimos con los invertidas las cosas. Busco la comida, la vestida, la bebida, el domingo, la diversión, todo lo que se me venga a la mente. Y si me queda tiempo, entonces busco de Dios. ¿Sabe cuántas personas no asisten los domingos y los miércoles simplemente porque están ocupados? ¿Sabe cuántos? La lista es larga. Entonces, hermano, lo dejo allí, termino con esto y parafraseando unas palabras del pastor Martin Lloyd-Jones. Hermano, hay que regresar al principio básico. Hay que regresar a lo elemental. Él dice lo siguiente: cuando regresamos a lo básico, desaparece la angustia, la ansiedad, y como hijos de nuestro Padre Celestial, andaremos en paz y serenidad en dirección a nuestra morada eterna. Se lo digo una vez más.
Cuando regresamos a lo básico, para aquellos que están anotando, cuando regresamos a lo básico, desaparece la angustia, la ansiedad, y como hijos de nuestro Padre Celestial, andaremos en paz y serenidad en dirección a nuestra morada celestial. Aleluya. Esa es la esperanza del creyente. Vamos a nuestra morada celestial. Estamos de paso aquí, pero no somos de aquí. ¿Por qué no se pone sobre esos pies? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque este pasaje siempre es pertinente a nuestra vida. Señor, quizás somos culpables en muchas ocasiones de que el afán, la ansiedad y la preocupación nos gobierne. Pero gracias porque este pasaje nos vuelve a poner en el norte, en la dirección correcta. Señor, y es descansar en ti, aún en esas cosas tan elementales. Señor, gracias porque este pasaje nos permite poner nuestras prioridades en orden. Permite que lo que fue expresado pueda haber penetrado en cada corazón y que tu espíritu pueda haber convencido que no se trata de lo que dice el predicador, sino lo que dice tu palabra. Señor, y si hay alguien esta mañana que no te conoce, Señor, que no ha tenido ese encuentro contigo, que todavía no ha reconocido que es un pecador, Señor, mi oración es para que tú doblegues su mente. De pronto estarás pensando tu amigo y dirás, yo no tengo a Dios como Padre, ¿qué puedo hacer para que Él sea mi Padre? Jesús le contestó a Nicodemo, y la misma respuesta que te voy a dar a ti, amigo, te es necesario nacer de nuevo. Para poder que Cristo o que Dios sea tu Padre. El carcelero, Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amigo, necesitas creer en Él. Necesitas reconocer que eres un pecador, que tu pecado te aleja de Dios, que por consecuencia de tu pecado estás bajo la ira de Dios. Y que solo la obra de Cristo en la cruz del Calvario puede reconciliarte con Dios. Así que para nacer de nuevo, necesitas la intervención del Espíritu Santo. Necesitas venir a Él en fe y en arrepentimiento. Y estarás pensando, bueno, y entonces después de hacer eso, ¿cómo sé yo que soy salvo? Su palabra te contesta, por sus frutos serás conocido. Tus frutos van a dar evidencia de que realmente eres hijo de Dios o que simplemente eres un simpatizante de las cosas de Dios. Espíritu Santo, obra en esos corazones duros, de esos niños, de esos jóvenes, de esos adultos que hoy necesitan de ti. Obra en esos niños, obra en esos jóvenes, para que realmente puedan llegar rendidos a ti, Señor. Y obra en esta congregación, para que lo que se enseñó hoy pueda dar ese fruto, que lo que enseñamos hoy, Señor, se pueda evidenciar en nuestras vidas diarias. Gracias, eterno Señor. Que hoy podamos identificar con mayor facilidad la ansiedad, el afán, la preocupación, y que al mismo tiempo podamos rechazarlo en nuestra vida. Porque tenemos un Dios soberano que está en control de todas las cosas y que Él cuida de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Señor, mientras...